Me recuerdo de cosas que antecedieron a la Revolución de Octubre. Tengo muchos recuerdos de la gente, la unión que había entre todos los trabajadores, aquella ilusión, aquel entusiasmo por conseguir mejorías. Contra el fascismo, que había un fascismo tan gordo como el que hubo con Franco, una derecha burguesa completamente que no quería nada más que la clase obrera para explotarla, no la querían para otra cosa, que se vistieran de saco, como decían, no podían gastar gabardina, porque entonces se comparaban a ellos. La gente se entrenaba, se formaban especie de compañías con camisa roja y haciendo ejercicios premilitares. La clase obrera de aquella y de cualquiera otra, cuando está primía, pues no mira qué va a dejar atrás, porque, como decía Carlos Marx, ¿qué puede dejar? Les cadenas, otra cosa no puede dejar. La de los años 30 del siglo XX fue una década convulsa en Asturias, en España y en el mundo. En lo económico se dejan sentir, cada vez en mayor medida, los efectos de la crisis del año 1929, que supone un auténtico desplome de la economía mundial. La Gran Guerra Europea de 1914-1918 ha dejado no pocas heridas abiertas. Benito Mussolini ha implantado un régimen fascista de partido único en Italia. En 1933, el partido nazi de Adolf Hitler alcanza el poder en Alemania. Y en Austria, el canciller Dollfuss se erige en dictador. En España, el modelo político de la Restauración no había dado respuesta a las exigencias de la burguesía, de las incipientes clases medias ni de la clase obrera, cada vez más organizada y combativa, influida por acontecimientos como la Revolución Soviética de 1917. El contexto internacional está muy presente, sobre todo en la preparación del movimiento de octubre. Va a ser más discutible hablar de ese contexto en la forma que adoptó aquella movilización. Yo creo que hay dos elementos que confluyen en el 34. Uno de ellos muy claro sería el marco europeo y el ascenso del fascismo, señalado por la situación de Italia, Alemania, los países de Europa Oriental, a lo sucedido en Austria, que habían creado una especie de clima generalizado de percepción de que había una progresión del fascismo bajo diferentes formas. No era lo mismo Hitler que Mussolini, pero sin duda que implicaban para los movimientos obreros organizados la muerte. Lo habíamos anunciado públicamente. Si la CEDA entra en el gobierno, los trabajadores de este país nos levantaremos contra ese poder. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a que en España pase lo que ha pasado en otros países de Europa, que el fascismo llega sin lucha parlamentariamente y al día siguiente destruye las organizaciones democráticas, el movimiento obrero, mata a sus líderes. No queremos que aquí se repita la experiencia italiana, alemana, austríaca. Tuvo más repercusión la masacre de Viena, como fue conocida por los trabajadores españoles, que tuvo lugar el 16 a mediados de febrero, que por ejemplo la llegada de Hitler al poder, que después se va a revelar como el acontecimiento casi central, junto con la crisis económica de 1929, que van a dar lugar, por así decirlo, al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1931 se convocan elecciones municipales. En Asturias, como en el resto de España,
se registra un triunfo de la coalición republicano-socialista frente a los partidos monárquicos. Muy pocos días después, la familia real abandona España y se instaura la Segunda República. Pese al inicial triunfo de la coalición republicano-socialista, las fuerzas conservadoras se reorganizan muy pronto. El mismo año 1931 se constituye el Grupo Acción Popular bajo el liderazgo de José María Gil Robles. 2 años después, este partido se integra en la CEDA. La Confederación Española de Derechas Autónomas, junto con el Partido Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez, gana las elecciones de noviembre de 1933 por aplastante mayoría. La manera como el año 34 transcurrió y la creciente confrontación entre los partidos obreros y los sectores más conservadores de la República, y en particular con el ascenso de la CEDA, que era visto por muchos de estos sectores como el ascenso del fascismo. La identificación de Gil Robles como la ultraderecha era más o menos transparente. La CEDA entonces no era un partido demócrata cristiano, como mucha gente dice ahora. La CEDA era un partido clerical fascista, del tipo del partido de Dollfuss en Austria, y se sustentaba en una ideología que era el nacionalcatolicismo. La imagen que percibió, diríamos, la izquierda era de que la CEDA era un peligro fascista, que Gil Robles en absoluto era Hitler ni Mussolini, pero era muy parecido a Dollfuss. Tenía un pensamiento social cristiano muy afín al del jefe del gobierno austriaco, y pensaban que si Dollfuss había actuado de aquella manera, Gil Robles, aun sin ser fascista, aun siendo monárquico, podía llevar a cabo un tipo de acción similar. La derecha, digamos, encabezada en aquel entonces por Gil Robles y apoyándose sobre la política de Lerroux, fueron primero a terminar con la República, a monarquizar la República y a instaurar el régimen anterior, pero de una forma inteligente. Esta amenaza va a ser la que incentive y acelere e intensifique la preparación de un movimiento que, con la finalidad, para unos, de impedir la llegada de la CEDA al gobierno, la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno. Gil Robles nunca apoyó la República. Todas sus declaraciones fueron antirepublicanas. La aceptaba únicamente. Derechas e izquierdas viven un periodo de creciente radicalización. La situación en Alemania, Italia y Austria inspira actitudes fascistas en un sector de la CEDA. Los partidos de izquierda y las organizaciones sindicales comienzan a dudar de la efectividad del régimen republicano y a hablar, siguiendo el modelo soviético, de revolución social. Socialistas y anarcosindicalistas constituyen en marzo de 1934 la Alianza Obrera y comienzan a hacer acopio de armas. Cuando llegó el día en que entraron los ministros de la CEDA en el gobierno y se dio la consigna de salir a la calle, en Asturias lo que se hizo fue poner en marcha un programa acordado en marzo de ese año, con independencia, con un grado de independencia muy elevado con respecto a la consigna que el Comité Revolucionario lanzó desde Madrid. Yo formaba parte de un comité que se había creado a escala nacional para la preparación del movimiento, en el que comité que presidía Largo Caballero. Era un comité al que se había asignado la tarea de organizar ese movimiento en el caso de que la CEDA entrara en el gobierno. El dato relevante es que a finales de marzo de 1934 se reúnen en una taberna de Gijón representantes de la CNT y representantes de la UGT.
y acuerdan una alianza obrera para llevar a cabo la unidad de acción con el objetivo de no de intimidar a la CEDA, sino de llevar a cabo la revolución social. Entonces este es el dato más específico, que no se registra en el resto del país. Ese movimiento fue seguido de una manera distinta en las diversas regiones. En Asturias había primero una clase obrera minera más combativa, sin duda, que ninguna otra en el país, que además contaba con más armas, porque en Asturias había habido el desembarco del Turquesa. Turquesa era un barco que trajo armas a los mineros asturianos. Mi padre asistió al desembarque ese, y con tan mala suerte que, claro, un camión se averió. Y fue cuando descubrieron, la Guardia Civil descubrió el desembarque. Y claro, allí tuvieron que cada uno escapar como podía. Mi padre interviene en el Turquesa, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta, porque mi padre era bastante vivillo para eso, ¿no? Estuvo en el Turquesa, se fue allá en San Esteban de Pravia o por ahí, ¿no? Pero se zafó cuando ya se averiguó que Prieto, un diputado que detienen aquí, ¿no? Ya estaba todo descubierto. Entonces él se fue a un chigre. Y en el chigre le dice, oye, ¿ya viste que descubrieron al Turquesa? Comentando él el problema. Y entonces eso lo salvó de ir a la cárcel. Prieto estuvo en esa operación activamente. Prieto, que estaba en contra del movimiento, estaba en contra completamente, pero le ordenaron que trabajase en eso, y él, que siempre fue un indisciplinado, yo dije el indisciplinado, siempre lo llamé el indisciplinado más disciplinado que tuvo el partido. Se habló mucho del Turquesa, había armas, sí, pero ¿había armas para armar 3.000 personas? No, no había armas. Si no hubiese habido todos los explosivos, los mineros, en fin, no hubiesen podido hacer absolutamente nada. ¿Cómo se tomaron todos los cuarteles? Todos los cuarteles se tomaron no con armas. Cuando ya no podían los revolucionarios hacer otra cosa, pues oye, a la dinamita. El día 4 de octubre, en previsión de los acontecimientos, ya está constituido el Comité Revolucionario de Asturias, que preside el ugetista Bonifacio Martín. Unos días antes, el Partido Comunista había decidido incorporarse a la Alianza Obrera, constituida por el PSOE, la UGT y la CNT, el 31 de marzo. Pasadas las 10 de la noche del día 4, llega a Oviedo desde Madrid el diputado socialista Teodomiro Menéndez. Viaja en tren y, oculto en el forro de su sombrero, trae el llamamiento a la huelga general revolucionaria formulado por el Comité Nacional, que preside Francisco Largo Caballero. En la misma noche del día 4, los enlaces recorren distintos puntos de Asturias, alertando de la inminencia del estallido de la insurrección. Comienzan a retirarse las armas almacenadas en los últimos meses y a organizarse los grupos encargados de llevar a cabo las primeras acciones, que en lo esencial suponen el asedio y ataque a los cuarteles de la Guardia Civil. Salen los mineros de Pola la Viana, tomando cuarteles, llegaron a Sama. El cañón retumba, los fusiles cantan, los dinamiteros derrumban murallas. En la madrugada del día 5, los insurrectos inician la ofensiva contra los cuarteles de la Guardia Civil en las cuencas mineras, así como de los cuarteles de la Guardia de Asalto en Mieres y Sama. En esta última localidad, el combate con la Guardia Civil es encarnizado y se prolongará durante todo el día, produciéndose numerosas bajas. Los revolucionarios apenas sí disponen de armas.
pero la dinamita comienza a mostrarse como el instrumento más eficaz en la lucha contra las fuerzas gubernamentales. Se hicieron 2 estampidas de dinamita, 2 bombas, que sonaron en todo el valle. Inmediatamente salieron los grupos a la calle a tomar los cuarteles. Aquí se empezó en la Revolución de Octubre la gente con dinamita, eran mineros la mayor parte de la gente, con dinamita y armas, alguna pistola o revólver que había por ahí, y escopetas. Con eso asaltaron a los cuarteles de la Guardia Civil. Muchos guardias civiles se rindieron, otros murieron, hay que reconocerlo, bastante heroicamente. La mejor arma que había era la dinamita, hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo con dinamita, ¿no? La dinamita no era como ahora, que está controlada. Entonces estaban los polvorines de las minas, y nada más que había que entrar por ella. En aquella época no había mucho control de eso. Cuando estalló la revolución, yo me acuerdo porque yo estaba en las Juventudes Socialistas aquí en esta casa. Y el día 5 de octubre, que fue cuando estalló, al amanecer a las 5 de la mañana, yo vivía en Villoria, y subieron de aquí de La Viana, llamamos a los que estábamos en la juventud para bajar aquí a La Viana. Lo cual bajamos, vinimos a esta casa. Y entonces aquí, las pocas armas que había, ya estaban repartidas. Entonces quedamos de retén. Y de aquí marchó un grupo para Barredos. En Barredos, cuando mandaron que se rindieron, a lo primero metieron una descarga, en vez de rendirse soltaron una descarga, pero después concretamente se rindieron, dejaban a las mujeres salir, que apartaban a las mujeres, pero más tarde a continuación salieron ellos. Cuando vinieron con los prisioneros de Barredos en la carretera hasta traerlos aquí a La Viana, y luego marchamos al cuartel que estaba aquí arriba en la carretera atrás, unos con armas y otros sin ellas. Y allí, cuando dieron la voz de asalto, empezó un tiroteo y al poco tiempo entregarlos. Había armamento, escopetis que había por los pueblos, y cada uno tendría una pistoluca, y poco más armamento había. Mi padre participó en el asalto al cuartel de la Guardia Civil del Entrego, aquí en San Martín de Rey Aurelio. Y en el cuartel se defendieron aquí bastante fuertemente, pero ellos les lanzaban paquetes, o sea, cartuchos de dinamita a mano allá a las ventanas, disparaban con las escopetas, ellos parapetados por las ventanas disparando hacia afuera, y la gente tirando dinamita también a las puertas para entrar dentro del cuartel. Vi el asalto del cuartel de la Guardia Civil de Sodronio y de la Guardia de Asalto, que estaban en anexos. Vila desde una altura, pues llamamos el canto, de una altura así pronunciada, con unas cuantas mujeres, entre ellas mi madre. Tiraron unas botellas por la chimenea de gasolina, claro, todos los cocinas llenos de carbón, y al llegar a la cocina, pues una explosión bastante grande, y sacaron bandera blanca. Tenía 14 años cuando estalló la Revolución de Octubre del 34, yo tenía 14 años. Y mataron a un cuñado, que dejó 4 huérfanos en casa, no menos. Trabajaba de noche y salió a las 7 de la mañana. Porque yo era más revolucionario, tenía una gana que estallara la revolución que no veía. Dice mi padre, tío, claro, y era suegro, tío, tiene una gana que estalle la revolución. Y estaba en la mina, entraba a las 8 de la tarde, sí, y salía a las 7 de la mañana. Y cuando salí de estalla la revolución, y vino, además aquello vino fuera para casa, mudó, se cambió, se vino para aquí, y aquí delante de Casa Pueblo mismo, estaba un autocarro que iba a marchar para Sama, y estaba Daniel, el padre de PJ, ahí montado con la escopeta, y llegó la mujer Leonides. Daniel, por favor, vayas, hombre, ¿para dónde vas? Llorando. Y llegó mi cuñado, vete para acá, Daniel, tierras, otra para acá. Quitó la escopeta y Daniel posóse y él puso allá, y nada más llegar a Sama, no estaría ya ni media hora en matarlo. En Sama parece ser que fue donde más hicieron estragos con la Guardia Civil. Salió el teniente Nara al parecer y dijo él, no tirar, que me entrego. Y bueno, y mi cuñado y los otros aquellos, y traían la bomba en la mano y ¡buf! Mató
de aquí de la Puebla 2, por lo menos. Ese cuartel ya estaba siendo asediado por los revolucionarios. Entonces, había mucho tiroteo, había muchas explosiones de dinamita, porque unos atacaban por el lado de arriba de la montaña o del monte y otros por el lado de abajo, porque había una pared. Para petarse allí azotaban las cargas de dinamita hacia el cuartel. Y entonces desde dentro también se defendían. Yo creo que sería la primer víctima de la revolución. Era un chavalín como yo, más o menos, y acababa de llevar un tiro en la frente, o en la frente o en la cabeza, no sé yo, porque no nos dejaron acercarnos a él, porque luego ya, para que no nos sintiéramos un poco afectados, pues vinieron y lo recogieron y lo llevaron. Tenía armas, era la región más armada del país. Había una fábrica de fusiles y ametralladoras en Oviedo, y existe todavía. Fábrica de cañones en Trubia. Varias empresas que fabricaban explosivos. Y los mineros estaban familiarizados con la dinamita. Entonces, la conjunción de estos factores, una resolución, pues, ideas y unos medios adecuados, pues explican que efectivamente en 24 horas, por ejemplo, los mineros acaban con los 23 cuartelillos de la Guardia Civil que existían en toda casi la Asturias central. Una vez tomado el control de las cuencas mineras, el siguiente objetivo es ocupar Oviedo. Ya en la tarde del día 5, una columna de mineros encabezados por Ramón González Peña parte desde las inmediaciones de Mieres hacia la capital del Principado, tomando posiciones en las inmediaciones del Naranco. En Oviedo, la descoordinación en la madrugada de ese día había impedido, en contra de lo previsto, que el proletariado local procediese a la detención de los oficiales libres de servicio y asaltase los cuarteles, con la connivencia de los comités de soldados afines a la revolución. La señal convenida, un corte del fluido eléctrico, no llega a producirse. Las tropas gubernamentales, fuertemente pertrechadas, permanecen en los cuarteles de Santa Clara y Pelayo. Los mandos militares, alertados de la situación en las cuencas mineras, declaran el estado de guerra y toman posiciones en distintos puntos neurálgicos de la ciudad. Un batallón de infantería y una sección de guardias de asalto salen de Oviedo hacia la Manzaneda para contener a los insurrectos. Una columna de la milicia obrera procedente de Mieres hace frente a las tropas, que tienen que plegarse en retirada. En la Manzaneda tiene lugar una auténtica batalla, que supone la primera victoria del ejército revolucionario. Se planteó casi una guerra regular, un enfrentamiento. Hubo una batalla, la batalla de la Manzaneda, que fue una batalla en toda regla entre la columna minera que procedía de las cuencas y el ejército de los cuarteles de Pelayo y de Santa Clara en Oviedo, y esa batalla fue victoriosa. Terminen en la Felguera y ya desde la Felguera a San Esteban, ya empezando a bajar para Oviedo, no encuentren resistencia ya de nada. El día 6 de octubre, los revolucionarios entran en Oviedo. Desde el oeste de la ciudad llega la columna de González Peña. Otro grupo llega desde San Esteban de las Cruces. Y un tercer grupo lo hará desde Coyoto. Sin encontrar gran resistencia, llegan a las calles más céntricas de la ciudad y ocupan el ayuntamiento. Ese mismo día, los revolucionarios toman la fábrica de armas de Trubia, lo que les permite disponer de cañones que de inmediato son trasladados a la capital del Principado. En este sitio, precisamente, estuve yo en una vez que los primeros mineros de Mieres entraron por San Lázaro, llegaron a la esquina de Campomanes y Magdalena, y un grupo siguió a Campomanes arriba a golpes de dinamita contra las puertas y los balcones, y otro grupo vino a esta plaza, que es donde estaba instalado el Comité Central. Cuando subimos hasta allá, hasta el Boquerón de Brañez, allí enlazamos con González Peña
Y al día siguiente nos pusimos de acuerdo y él nos dijo que viniéramos hacia San Pedro. Entonces vinimos nosotros hacia San Pedro, rodeamos la iglesia con otras fuerzas mineras y la tomamos. Y a la mañana siguiente, el día 7, vinimos por acá de nuevo y tomamos el depósito de máquinas. Entonces se reunió allí toda la gente de La Argañosa y de los barrios vecinos, un acto de gran emoción popular, y eligieron el comité revolucionario que yo presidí aquí, en este depósito. Los mineros, los revolucionarios, los grupos que venían, ocuparon toda la zona desde Santa Cruz hasta Campomanes y el Fontán y esta plaza, o sea, ocuparon toda esta parte de la ciudad, ya quedó ocupada. Yo, como vivía en la calle Martínez Marina, pues viví todo aquello, desde el susto de la ciudad hasta que entraron los primeros, porque hubo un momento de silencio, de cerrado todas las puertas, de toda la ciudad cerrada, era impresionante. No había más que unas cuantas ametralladoras montadas por los militares y por los de asalto en la escandalera, y no se veía nada más, todo lo demás estaba acuartelado, la fuerza estaba acuartelada, la gente no se veía un alma por la calle, ni coche, ni nada. Hacía muy poco que mis padres y yo nos habíamos ido a vivir a Buenavista, a una pequeña casa que él tenía allí, poco más arriba de la Plaza de Toros. Es decir, que no estaba dentro del casco de la ciudad. Y recuerdo muy bien cuando empezó a ver pasar a los milicianos con el famoso HP en camiones, en coches y con cañones que llevaban de la fábrica de Trubia. Desde muy cerca de mi casa pues bombardearon la catedral. En fin, lo tengo muy grabado y muy impresionado porque yo tenía entonces 16 años. Esa violencia me pareció terrible. Yo tenía 8 años y bueno, son cosas que no se olvidan. Recuerdo muy bien que se pusieron colchones en las ventanas de mi casa, las que daban a la Avenida de Galicia hoy, por primera vez, luego se pondrían durante mucho tiempo cuando la guerra, que hicimos la vida en un cuarto interior que había en mi casa y que no se podía salir, nada más que con muchas precauciones y en determinados momentos, a comprar comida. Eso motivó que asaltáramos los vecinos una tienda de comestibles que había debajo de mi casa. Estaba cerrada, naturalmente, pero entramos por el patio y ahí conseguimos lo que necesitábamos, aceite, patatas, etc., ¿no? Yo había estudiado de niño en la Academia Hanguren. En la Academia Hanguren pues tenía un compañero de pupitre que se llamaba Silverio. Me acuerdo que hicimos, organizado por la Academia, una visita a la catedral, subimos a la torre para ver Oviedo desde allí. Entonces lo que más me impresionó a mí, que empujando uno de esos cañones que venían de la fábrica de Trubia y que los milicianos habían cogido allí, pues iba Silverio empujando con su brazalete de UHP, y digo, pero ¿cómo es posible que dos chicos de la misma edad, que jugamos juntos, que me hizo faenas y yo le hice faenas, que nos perdonamos y fuimos amigos y compañeros, que ahora resulta que yo esté escondido aquí detrás de una ventana porque este amigo y compañero que fue, pues puede estar dispuesto a matarme? Yo me acuerdo cuando llegaron a nuestra casa los mineros de la Revolución, y no solo recuerdo esto mucho y con mucha intensidad, la cosa dramática que significó aquello, sino también que en mi habitación donde yo dormía entró una bala y se atravesó en la ventana, de forma que desde entonces no se pudo volver a abrir, y ahí estaba la bala hasta que yo abandoné esa casa, ¿no? Luego recuerdo que mi padre, que guardaba un coche de tercera mano cerca de la casa donde vivíamos, en un tendejón, pues le fueron a requisar el coche, le pusieron pintura UHP y él salió a defenderlo como, en fin, como una propiedad que le afectaba muchísimo, y estuvieron a punto de llevárselo. Todo eso me dejó una impresión terrible, y me impresionó también ver saltar los trozos de la torre de la catedral por el bombardeo, precisamente desde aquellas alturas, esa catedral donde Silverio y yo habíamos estado juntos contemplando Oviedo. Se tiraron a la calle. No tenían razón de haberlo hecho, pero sobre todo quemaron Oviedo,
Quemaron el Campo Amor, quemaron la calle de Uría, y eso no lo debían haber hecho, porque eso levantó, cuando la guerra, fue lo que hizo el sitio de Oviedo. La universidad quedó destrozada. Recuerdo que las primeras clases las teníamos en la calle Uría, en la escuela normal, que estaba cerca de la Casa Blanca ahora y tal. Y ese es un recuerdo que me quedó grabado y que, claro, se repitió después, años después, no muchos, cuando empezó la guerra y también estuve en Oviedo y me cogió en Oviedo. La revolución no tenía razón de ser. Primero, éramos una democracia, ¿no? Porque cuando hay un tirano o cuando hay una cosa así que se tienen a la calle, está justificado. Pero teníamos los votos. Es vergüenza, yo me desespero cuando votó el 40% y otro 60%, ¿por qué no votó? ¿No? Bueno, pues cuando la Revolución de Octubre no tenía razón de ser. Me descubrió la violencia, cómo se puede llegar en una sociedad, en un pueblo, en una ciudad, a extremos de ese tipo en que la muerte juega y parece que pierde importancia. Tras la victoria entraron en la ciudad de Oviedo y en la ciudad de Oviedo pues combatieron durante 7 días. Las destrucciones que registró la ciudad pues fueron impresionantes. Entonces esos 7 días son 7 días de lucha militar, de enfrentamiento militar en la capital del Principado, mientras en la retaguardia, en las cuencas mineras, se procedía a hacer la revolución social. Desde Madrid, el gobierno había seguido con preocupación los acontecimientos revolucionarios de Asturias desde el momento mismo de su estallido. Muy pronto organiza una potente fuerza militar, compuesta por cerca de 17.000 hombres, para combatir la revuelta. Coordinadas desde Madrid por el general Franco, las tropas gubernamentales entraron en Asturias tanto por el sur como por el este y el oeste, además de desembarcar en Gijón. En Gijón, los militantes de la CNT no habían conseguido las armas que tenían previsto utilizar, escondidas en Llanera, y aunque la huelga general triunfa, no ocurrirá lo mismo con el movimiento insurreccional preparado. En esta ciudad se levantaron barricadas en los barrios obreros, Cimadevilla, El Llano y La Calzada. El repliegue de las fuerzas gubernamentales a los cuarteles y puntos neurálgicos y la falta de armas por parte de los revolucionarios hace que los enfrentamientos no pasen de conatos. El mismo día 6, las fuerzas revolucionarias habían partido desde la cuenca del Caudal hacia Campomanes y Puente de los Fierros para prevenir la llegada de tropas gubernamentales desde León. Quedaba así constituido el llamado Frente Sur. Comandadas por el general Bosch, las tropas quedaban aisladas en Vega del Ciego. Aprovechando la intrincada orografía, los revolucionarios conseguirán contener el avance militar en este frente durante 10 días. El frente de Campomanes es una demostración rotunda de cómo los mineros asturianos han parado todo un ejército en Campomanes. Allá, el general Bosch no pudo ir más allá de Campomanes. Los mineros sin armas, únicamente con su dinamita, algunos cañones que no funcionaban, han podido parar todo un ejército que estaba apoyado hasta por la aviación que venía de León. El día 11 de octubre, la columna del general López Ochoa logra entrar en Oviedo. Pese a la entrada de las tropas de López Ochoa y del teniente coronel Yagüe llegadas desde Gijón, la lucha continuará en Oviedo hasta el día 13, cuando se decide el repliegue a las cuencas mineras y se constituye en Sama de Langreo el tercer comité revolucionario, que preside Belarmino Tomás. Ese mismo día 13, en la ofensiva del ejército para recuperar el control de la ciudad, muere víctima de los disparos de las fuerzas del Tercio una joven revolucionaria de 16 años, Aída de la Fuente,
que acabaría por convertirse en un auténtico mito de los sucesos de octubre. La ida a la fuente estaba sobre el puente de la Argañosa, el de más allá, cuando yo la encontré, y ella iba hacia San Pedro de los Arcos llevando las octavillas del segundo comité revolucionario, en el que se decía que había que continuar la lucha. Entonces llegó a San Pedro de los Arcos y poco después entraron las fuerzas de Yagüe. Y fue el teniente de la Legión extranjera, Ivanov, quien la asesinó. ¿Cómo te llamas, muchacha? Tú gritas de puño en alto, socialista, libertaria. No acabas de decirlo, tu voz te ve en la garganta y tu endeble cuerpecito fue acribillado de balas. Los trabajadores asturianos se lanza, diríamos, al asalto del cielo. Los poetas dirán, bueno, pues que saliendo de las cavernas de la tierra pretendieron alcanzar el cielo, y con ese idealismo de carácter químicamente revolucionario, compatible con tropelías, con asesinatos de empresarios, de miembros del clero y demás, cometidos por sectores en los cuales los ajustes de cuentas, los objetivos más prosaicos prevalecieron sobre los ideales revolucionarios. Y aquel economato fue asaltado por la gente, no por los revolucionarios, por la gente, por gente que estábamos allí y tal, y empezaron señores mayores ya a romper las puertas del economato, a salir con varios mercancías, incluso salían con un saco de garbanzos, otros salían con un saco de harina. Dos que estaban allí, dos que seguramente hubieran estado atacando al cuartel, porque tenían un arma cada uno en la mano, no sé si era un revólver o era una pistola. Lanzaron unos tiros al aire, querían intimidar a la gente para que dejase de saquear el economato. Y al ver que no podían, uno de ellos soltó a llorar. La revolución de los hambrientos acaba en la primera panadería. Se ha puesto de relieve en otros episodios históricos que efectivamente la conciencia política está muy estrechamente relacionada con el estatus económico, laboral y social de quien posee esa conciencia política. Yo lloré por los frailes, y digo por qué. Porque uno de ellos era un enseñante mío. Humanamente no lo aceptó nadie, ni de derecha ni de izquierda. Yo creo que fue una persona ansiosa de venganza en algo que a él no iría bien o lo que sea. Yo eso no lo concibo ni lo concebí nunca. Porque ahí también mataron al director de la empresa, mataron a gente que ejercía jefatura, porque un jefe de jurados, había otro que... Pero bueno, eso trajo como consecuencia luego que no creo que hubiese también luego lo que vino detrás por culpa de esas muertes. Entre los días 14 y 16 de octubre, ocupado el centro de Oviedo por efectivos militares, continúa luchándose en San Lázaro y San Esteban de las Cruces, por donde se han replegado hacia las cuencas mineras los efectivos revolucionarios. El día 15, el ejército recupera la fábrica de explosivos de La Manjoya, y 2 días después ocurre otro tanto con la fábrica de armas de Trubia. El día 18, a las tropas que permanecen en Vega del Rey, a las fuerzas de Oviedo y a las de reserva en Gijón, se une la columna de Solchaga, que desde Bilbao ha entrado en Asturias por el oriente y alcanza ese día Noreña. En Sama, el Comité Revolucionario y los delegados de comités locales celebran una reunión en la que se plantea el definitivo abandono del combate. El comité considera inaceptables las condiciones que impone López Ochoa, y ese mismo día 18,
Su presidente, Belarmino Tomás, viaja a Oviedo para entrevistarse con López Ochoa. A su regreso a Sama, desde el balcón del ayuntamiento, Belarmino Tomás explica el acuerdo alcanzado. La revolución ha llegado a su fin. Me encontraba en esos momentos en Sama y fui, porque mi padre iba al ayuntamiento, pues yo fui para allí, había una cantidad de gente alrededor del ayuntamiento y dice que tu padre va a pactar con López Ochoa, que Belarmino va a pactar con López Ochoa. Yo esperé allí porque se trataba de mi padre. Y resulta que cuando me habla que está con López Ochoa, ¿no? Pues dije, hay que esperar el regreso, como vivo o muerto, como sea, tendrá que llegar. Y a las pocas horas que estuve allí, llegaron, dice, ya llegó Belarmino. Y entonces dieron cuenta de la situación. Él le dijo a López Ochoa, mire, nosotros tenemos dinamita en la cuenca minera para volar toda la cuenca minera. Y venimos a hacer un trato de amistad. Entonces, López Ochoa accedió a ese pacto y lo cumplió. Él lo cumplió, llegó a Sama, las tropas mercenarias no fueron al frente, no, hubo respeto, él se despidió y él le dijo, ¿y usted qué va a hacer? Dice, pues yo, pues huir. Mi padre llevaba siempre una pistola porque él pensaba matarse antes de entregarse. Se habla mucho de González Peña como el generalísimo y uno estudia todos los documentos y su participación no fue de lo más importante. Incluso el día 5 se habla que tuvo algunos, para la conquista de Oviedo, algunos desencuentros. Y luego desapareció. En cambio, la figura de Belarmino Tomás, tomando toda la responsabilidad política y militar, yo creo que es digna de mencionar. A su paso por Oviedo, las tropas regulares y del tercio comandadas por Yagüe protagonizan escenas de saqueos y ajustician a no pocos civiles en La Tenderina, La Falda del Naranco, San Esteban de las Cruces o Villafría. Fue brutal, 30.000 presos, miles de torturados, ¿sí? Y asesinatos, no uno, sino muchos, en Carballín, en San Esteban. Subían los moros y todos los que estaban en casa los sacaban y los mataban porque decían que las armas y los tiros que venían de las casas. 15 en una casa, 9 en otra, 4 en otra. No sé si aquí había un chalet que luego viví yo en él, no sé si fueron 14 que vivían allí en ese chalet. Y bastante, yo creo que más de 40 personas, creo. En represalia mataron a otro tío. Ese ya no fue la revolución, ese fue en represalia. Llamase Alejandro, era municipal. Ese se asesinaron horriblemente en Carballín. El día 19, el ejército entra en las cuencas mineras. Las fuerzas del general Balmes, que ha sustituido a Bosch en el frente sur, entran en Mieres, mientras desde Noreña las tropas de Solchaga llegan a Sama de Langreo. Desde Oviedo, Yagüe manda las tropas que avanzan hacia Mieres, y López Ochoa hace lo propio en la cuenca del Nalón. Más de 15.000 hombres con 400 caballos, 24 piezas de artillería y 80 ametralladoras. A estas fuerzas hay que unir cerca de 3.000 hombres entre guardias civiles, guardias de asalto y carabineros. Concluida la revolución,
se desató una durísima represión. Se produjeron fusilamientos y torturas, y cerca de 10.000 personas fueron detenidas. La violencia de la represión fue tal que su principal responsable, el comandante Doval, acabó siendo destituido. La represión del 34 hacía entrever lo que fue la represión en 1939. Hablando en cifras redondas, las fuerzas revolucionarias habían asesinado a 33 eclesiásticos. La represión mató y asesinó a unos 200 trabajadores. Y mi hermano estaba esquilando esto, arreglando el pelo a otro hermano, que tenía el pelo largo y arreglado él, y había en tierra, copaban ay madre el alma, cogían a mi padre y a él, amarrábamos con unos esposos atrás, aquello vilo yo bien, y tenía 6 años, hermano. Madre, de niños palos, como que estaban dando palos a animales. No tenían duelo por nada, que no suceda más esto, por Dios. Mi padre fue detenido, lo llevaron para Sama y estaban los detenidos, los metían abajo en el sótano. Pasaba una calle que era, entonces me parece que era la Casa del Pueblo y el Teatro Victoria, que se llamaba. Entonces allí ellos estaban presos, estaban de agua hasta la cintura. Y entonces a mi padre le dio el tifus. Me detienen a mí en una salida de clases de la Escuela Superior de Industrias donde yo estudiaba y me llevan, yo no sabía nada de nada, a la comisaría de policía de Gijón. Me quisieron meter miedo, mucho miedo. Entonces maltrataban la gente, les pegaban palos, daban tal. Y a un pobre hombre que tenía un fusil y lo fue a guardar en un sitio, en el campo, y un amigo de él lo vio y le quitó el fusil. Y fueron a buscar el fusil, no estaba, y le dieron más palos todavía. Y me dijeron, y después de ese va usted. La represión fue muy amplia en toda España, repito, nosotros en Madrid, hasta la victoria del Frente Popular, permanecimos presos, pero en Asturias la represión fue mucho más bestial, mucho más dura. Hubo muchas torturas, muchos muertos. Llevaron mucha gente a la cárcel, los trataron muy mal. Unos tal vez fueran consecuentes de lo que hubieran hecho, pero otros eran completamente inocentes. Había canciones incluso de los presos y eso, de los familiares de los revolucionarios, que cantaban canciones sobre lo que estaba pasando en la cárcel. Estando preso en la cárcel, un entierro vi pasar. Había miles de presos, muchos de ellos torturados. En esas circunstancias, la convocatoria de las elecciones siguientes de la República le sirvió en bandeja a la izquierda hacer de los presos de octubre el principal, diríamos, sujeto temático y programático de las elecciones que se iban a celebrar. El gobierno, dividido entre el sector más intransigente capitaneado por Gil Robles y los partidarios de medidas de gracia para los participantes en los acontecimientos de octubre, acaba por caer en los primeros meses de 1935. A finales de año, Lerroux, salpicado por un nuevo escándalo, se ve obligado a dimitir
convocándose elecciones en febrero de 1936. Los resultados electorales en Asturias suponen un vuelco con respecto a las elecciones de 1933. El Frente Popular, que convierte la amnistía para los encarcelados por los sucesos de octubre en uno de sus ejes de campaña, conseguirá 13 de los 17 escaños en Liza. Entre los nuevos diputados a Cortes están líderes de la Revolución de Octubre como los socialistas Ramón González Peña y Belarmino Tomás, o la comunista Dolores Ibárruri. En el resto de España también triunfa el Frente Popular. 2 días después de las elecciones, el 18 de febrero, Manuel Azaña forma gobierno y se otorga una amnistía general para los presos políticos. El gobierno inicia un tímido proceso de reformas que apenas sí pueden llegar a ser aplicadas. La tensión social no deja de crecer y en julio, el ejército de África se alza en armas contra la República. Está presente en el imaginario colectivo de uno y de otro lado el octubre. Y el octubre asturiano, porque al fin y al cabo de todo, la Revolución del 34 sobrevive como memoria colectiva, no la huelga general en Madrid o los escarteos en Barcelona, no. El alzamiento en Asturias, León y Palencia, que son las 3 zonas donde triunfa y donde llega a la construcción de un ejército rojo. El fracaso político estribó en que no se cumplieron los objetivos programados. Objetivos elaborados, acordados por un Comité Nacional Revolucionario, presidido por don Francisco Lara Caballero, que se plantea preparar una gran movilización con el objetivo de impedir que la CEDA entre en el gobierno. O, en su caso, con el objetivo de reemplazar a la República, venida en abril de 1931, con clamor de multitudes y de clases populares sobre todo, reemplazarla por una república de nuevo cuño que nunca diseñó con claridad que podría ser una república socialista. España vivió momentos muy tensos, violentos, que en definitiva, a mi entender, consiguieron impedir que la CEDA se apoderase del poder. Porque el movimiento, aunque fracasado, creó una situación de crisis tal dentro de las fuerzas que habían apoyado a la CEDA para su ingreso en el gobierno y que colaboraban con ella, que a partir de ahí, a partir de octubre, se sucedieron un sinnúmero de gobiernos y al final el presidente de la República, en vez de darle el poder a Gil Robles, lo que hizo fue disolver las Cortes, convocar elecciones. Ese proyecto fracasó. La CEDA entró en el gobierno, la República siguió funcionando en manos del centro derecha, los revolucionarios fueron encarcelados y si se quiere recuperar octubre, pues hay que esperar a 1936. Para la derecha el 34 era el monstruo que estaba escondido, ¿no? Por lo tanto justificaba, desde el punto de vista de los sectores más conservadores de la sociedad española y de los militares, el ganarles por la mano, ¿no? Para la izquierda la revolución del 34 significaba el se puede cambiar radicalmente el mundo y cerrarle la puerta al fascismo. A partir de octubre todo cambia. Esta será la principal consecuencia. Se pasa a una situación en la que se antepone la defensa de la República a la de la revolución social. Esta es la principal consecuencia de octubre. Ahora se dice Pío Moa, por ejemplo, que el 34 fue el preámbulo de la guerra civil.
Bueno, pues efectivamente fue un comienzo de una violencia que después fue todavía mucho más grave, más extensa y más duradera, sobre todo. La guerra civil fue un masacre que no fue 4 días, fueron muchos años, Fueron muchos años lo que hicieron. Y después con nosotros